A eso entonces agréguenle la contaminación por residuos sólidos que se genera en los hogares y en el consumo masivo de productos. Para que tengan una idea, la provincia de San Pedro de Macorís tiene una media de 300.000 habitantes. Cada persona genera diariamente 1 kilo promedio de basura. Estamos hablando que 1 kilo son 2.2 libras. Si tú lo multiplicas por 300, estamos hablando de alrededor de 660.000 libras diarias de basura que se producen en la provincia, de los cuales el 15% en una media, puede ser un chin más, puede ser un chin menos, pero una media del 15% es plástico, que representa 100.000 libras diarias de plástico. Cuando usted multiplica que una libra de botella, por ejemplo, de plástico, equivale a 21 botellas, estamos hablando que aquí se producen 2,5 millones de botellas diarias de basura en plástico. La mayoría va a los ríos, al mar, cuando desembocan, a las cañadas, pero también una gran parte entra a los invernales, tapona los invernales, y desde que caen 3 gotas de agua está inundado el pueblo, porque tampoco se limpian los invernales. Entonces fíjate cómo esa cadena genera no solamente taponamiento de nuestras vías, deterioro de nuestras vías, una situación de inestabilidad total, porque en la medida en que va llegando al río Soco, al río Iguamo o Macorís, al río Cumayasa y a los demás ríos afluentes, arroyos que hay en la provincia, estamos hablando que se va produciendo un nivel de contaminación, y hay un tipo de plástico de estos, porque el plástico dura alguna variedad de hasta 10.000 años para degradarse, otras 500, otras 100, así, pero todas las variedades de plástico es difícil de degradar, porque tienen unos componentes que no se degradan muy fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Hay estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están hablando y están publicando una gran cantidad de informaciones nuevas de que hay una vinculación total y directa entre medio ambiente, cambio climático y producción de residuos sólidos con la salud de la gente. En la medida en que hay mayor nivel de contaminación, esa contaminación contamina las aguas, la contaminación de las aguas produce cólera y diferentes enfermedades intestinales. Entonces, estamos hablando de que el costo de salud de la población, lo que tiene que pagar adicional una gente que gana poco dinero y que tiene que buscar un componente, primero para comprar agua, porque no llega agua potable a los hogares. Cualquier hogar tiene que comprar diariamente 1 galón de agua para cocinar, y para algunas mujeres se bañan incluso con ese tipo de agua, ¿no? Entonces, 1 galón mínimo a 50 pesos promedio, son 1.500 pesos diarios. El que gana 10.000 pesos está hablando de que 10.000 pesos está gastando un componente de casi el 15% de su salario en agua nada más. Si a eso tú le agregas el tema del transporte, que también es un serio problema, es uno de los transportes más desorganizados que hay en la República Dominicana. Mira, yo he dicho en varias ocasiones que San Pedro de Macorís es un polvorín que pudiera estallar en cualquier momento, y aquí ni tenemos los equipamientos de cuerpo de bomberos ni defensa civil para una catástrofe de esa magnitud, ni se están discutiendo los protocolos que deberían de comenzar a implementarse para garantizar una seguridad de la población. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 1 año y algo, que en un puerto, no sé si fue en Turquía o uno de estos países árabes, explotó un barco que estaba descargando o estaba estacionado ahí con una cantidad el barco no solamente, habían ya bajado una cantidad el producto, creo que era amonio o algo así, que se usa para producir lo que son todos los insumos que van a abonar la tierra, o sea, para producir abono. Que explotó una explosión en Cuba también. Sí, ahí fue una planta eléctrica que generó también un serio problema y que está muy aislado. Está en un extremo de Cuba, muy lejos de poblaciones, y sin embargo generó muchos problemas. Entonces tú tienes aquí quizás la principal importadora de gas propano, ¿no? que está en una línea recta desde donde está ubicada en el Mar Caribe,
por ahí un poquito más allá del Bufiadero, terminando donde está la finca del Peñón. Si tú vas en línea recta, te vas a encontrar con la planta de gas que está frente aquí en el río Macorís o río Iguamo, que está en la comunidad de Punta Pescadora. Pero ahí hay entonces otra planta grande de César Iglesias, está la planta enorme que está un poquito más allá de la Quiqueya 1 y Quiqueya 2, que son de las dos plantas más grandes del país. Está la otra planta a la orilla del río Iguamo, después del ingenio Cristóbal Colón, que te produce la Collentri, pero también los Vicini crearon una planta de energía a partir de lo que es el procesamiento de residuos orgánicos. Prácticamente ellos siembran árboles, trituran los árboles, los queman junto con el bagazo y generan un tipo de energía. Entonces, cuando tú tienes ese corredor, que debe ser algunos 5 o 6 kilómetros en línea recta más o menos, estamos hablando que tú tienes componentes altamente inflamables como el gas, pero tú tienes en el mismo muelle la fábrica Ferquido, que produce todo un componente de diferentes tipos de abonos para productos distintos de cultivo y de mejoría de tierra para grama de ganado, etcétera, todo tipo de productos que se generan ahí. Entonces tú tienes altos componentes que son muy inflamables. Si se produjera una explosión en uno de ellos, eso generaría una explosión en cadena y un incendio que rodearía a San Pedro de Macorís. Porque por donde tú sales, si comienza en la entrada aquí de la salida romana, se sigue tendiendo frente a la entrada del río Macorís o Iguamo, con varias más, y sigue hasta un poco más allá de Punta de Garza y Punta Pescadora. Entonces estamos hablando que te cubre prácticamente toda el área de salida hacia el mar, y eso, yéndose en volúmenes, pudiera provocar miles y miles de muertes. Las dos entradas y la salida. Exacto. Te cubre la salida hacia la capital y la salida hacia Romana. Entonces, yo nunca he visto aquí a las autoridades de San Pedro de Macorís sentarse a discutir. Vamos a diseñar un protocolo, vamos a ver y a revisar si estas empresas están cumpliendo, vamos a ver qué hay que hacer para en caso de una catástrofe, porque se ocurre. Las empresas que más seguridad tienen en el mundo son las compañías productoras de energía a partir de núcleo, de lo que es la energía nuclear o atómica, porque tienen unos estándares altísimos por el nivel altísimo de radiación también que generan esa planta. Y ahí están casos famosos en Japón explotó una planta que contaminó muchísimo. Está la otra en Ucrania que está cerrada, que todavía hace más de 20 y pico de años que explotó uno de sus centros de producción, y ahí no vive nadie, porque la radiación puede durar hasta 100 años en la zona. Entonces, ha habido que desalojar una ciudad más grande que San Pedro de Macorís porque hubo una explosión de una turbina de esta o un reactor, como se le llama propiamente, un reactor nuclear, y ese reactor nuclear generó toda una catástrofe, no solamente humana, sino ecológica, y después, años y años después, todavía la cantidad de seres humanos que nacen mutilados, producto de esa radiación que genera cáncer, genera mutilaciones en los genes, y por tanto nacen niños sin brazos, sin piernas, con 2 cabezas, con diferentes órganos inexistentes. Entonces, todo esto debemos de entenderlo y de verlo como una grave amenaza a la salud y a la seguridad ciudadana. Y las autoridades deberían de estar discutiendo esto, deberían de estar estableciendo un plan, deberían sentarse a ver, porque si se produjese una explosión en esa terminal de gas, que Dios no lo quiera, y eso es enteramente posible dentro de los accidentes, porque la mayoría de los accidentes se producen por un error humano, pero también puede ser por algo que no esté dándose el mantenimiento adecuado y colapse. Si se produjera ese tipo de explosión, va a generar una cadena de hechos inédito, que nadie lo ha visto en República Dominicana, que
pondrían a San Pedro y a todo el este en un grave peligro y donde lamentablemente quizás no tengamos suficiente equipo para poder apagar, porque ¿qué ocurre? Sergio, denle un chancecito a Rafael, que está aquí hace rato esperándolo solo para saludarlo. Rafael Peguero, que estuvo con usted cuando falleció Julio César. Sí. Adelante, Rafael. Buenos días, San Pedro de Macorís. Buenos días, licenciado. Buen día, Rafael. Quiero que me permita felicitarte públicamente y no felicitar a cualquier ser humano, sino a ese ser humano que en nombre de los interactivos hoy queremos rendirle más que tributo con esta llamada a ese gran hombre que perdiste, que perdió Santa Fe, que perdió San Pedro, porque un interactivo con capacidad para denunciar los males de su provincia es un baluarte, y Julio César Tifán lo fue, pero aparte fue tu amigo. Recuerdo que una vez estábamos en conversaciones y él me dijo: a mí me pueden ofrecer lo que me ofrezcan, y yo soy de Sergio Cedeño. El licenciado Sergio Cedeño es más que un político. ¿Por qué te estoy felicitando, Sergio? Porque aparte del político, del profesional que lo eres más que un ser humano. Tu hijo y tú, yo me fui cuando te vi llegar porque me iba a desplomar. Eres un tremendo ser humano, Sergio Cedeño. Porque no mostrarte el político, mostrarte el ser humano que eres. Cuando Julio César Tifán decía tus bondades como político, Luigi de la Cruz, lo vi y no me acerqué, porque ustedes no son solo políticos, son seres humanos. Y para terminar, quiero decirte, Sergio Cedeño, que San Pedro está observando lo que tú estás diciendo y sabe que... Julio César Ascensión, conocido popularmente como Tifán, una persona con la que me unían lazos de amistad de muchos años. Éramos muy grandes amigos. Yo estaba trabajando el sábado en San José de Ocoa. Llegué en la noche, muy agotado, cansado, y me acosté y me dormí. Después, ya en la madrugada, vi varias llamadas de números que no conocía y alrededor de las 7 de la mañana me enteré de que había fallecido. Inmediatamente me comuniqué con mi hijo, quien salió, Angel, y se resolvió el tema del acta de defunción, porque había un tema ahí complicadísimo. O sea, él llegó muerto a un centro clínico, ya no lo podían, si llega muerto no lo reciben. Entonces, como fue un infarto, había que determinar si fue realmente un infarto o fue que hubo otro tipo de causa de muerte. Eso generó un periplo desde las 7 y pico de la mañana casi hasta las 11, entre el MUSA, en la policía, en el INASIF, yendo a diferentes entidades hasta que finalmente se logró conseguir el acta de defunción, sin cuyo documento no hay manera de poder darle entierro y de hacer los trámites correspondientes. Y además, pues nos presentamos a la casa, conversamos con los familiares, contribuimos a resolver junto con el senador Franklin Peña todo el tema del funeral completo, y los acompañamos desde la casa hasta el cementerio como se merecía Tifán, un gran luchador, una persona que diariamente vivía preocupado por los problemas de su pueblo, un comunitario entregado que cualquier situación de denuncia sobre un barrio siempre estaba atento a hacerla, y que me imagino era también una fuente importante de alimentación para ustedes como comunicadores, porque le vivía dando detalles de cosas que ocurren en los barrios que ustedes necesitan difundir y dar a conocer a la ciudadanía. Yo lamento el fallecimiento de esta figura importante de la comunidad, ido muy a destiempo, pero esa es la vida, y cuando Dios hace su llamado para llevarnos a su seno, ahí no hay escapatoria. Así es. Usted mencionó, licenciado, lo de la cantidad de botellas plásticas. Correcto. Que van al entorno. En torno a eso hay proyectos de Sergio Cedeño. Tenemos en el municipio de Ramón Santana un proyecto de recolección de residuos plásticos, o lo que le llamamos
residuos de botella plástica de un solo uso. La botella plástica de un solo uso son esas botellitas de agua que se usan por primera vez, que tienen un color blanco. Porque cuando tú ves una botella plástica de otro color o ves algún plástico duro, es porque la primera producción de plástico es la botella de agua. De ahí entonces se va mezclando y se van haciendo otro tipo de plástico más duro hasta llegar a sillas, llegar hasta carros que están haciendo los chasis, no, todo lo que es la parte exterior exacto, la mayoría es plástico hoy día. Pero los jarrones de agua, los vasos plásticos, plato plástico, cubiertos. Entonces hay una escala de alrededor de 7 tipos de variedades de plástico que no se hacen de la misma manera, son de diferentes tipos. Entonces nosotros en Ramón Santana estamos implementando junto con un programa de Naciones Unidas que es del PNUD, un pequeño proyecto junto a la alcaldía de Ramón Santana para evitar que llegue la mayor cantidad de plástico al río Cumayasa y al río Soco. Y estamos incorporando en ello a la Asociación de Mujeres de Ramón Santana y a la Asociación de Mujeres de Laguna Prieta, que está por la antena de Ramón Santana, y a un grupo de pescadores, grupo de líderes comunitarios. Ya hemos hecho varias actividades. El próximo sábado 3 de diciembre tenemos un gran operativo de recolección de plástico en las orillas de ambos ríos, con jóvenes y con líderes comunitarios. Pero también estamos instalando centros de acopio en 12 comunidades, por ejemplo, Montecristi, en Batey Nuevo, en Los Arados, en diferentes comunidades en Paso del Medio, que se están seleccionando a la persona, entrenándola, y ahí va a venir, junto con la recolección del plástico, una parte se va a vender, pero otra parte que no tenga uso de venta se va a moler, y con el residuo del plástico molido, nosotros vamos a hacer una mezcla entre arena y plástico molido para producir bloc ecológico con un grupo de mujeres que van a ser parte de esa empresa, y la idea es que quienes se involucren puedan ir mejorando entonces su vivienda y puedan ir mejorando su entorno. Pero además, usted dice, bueno, yo quiero hacer una letrina y no tengo dinero. Bueno, eso le va a costar 100 blogs, 200 blogs, tanta cantidad de libras de plástico. Usted no lleva esa cantidad de libras de plástico y se lleva sus 100 blogs. Y entonces usted puede hacer su letrina o un cuarto, o ir haciendo, yo voy a hacer en 2 años una casita, y yo me voy a dedicar a recoger plástico en el área para irlo llevando, y nosotros solo vamos a ir intercambiando por blog para generar una cultura de limpieza. Pero eso va acompañado de charlas. Por ejemplo, la semana pasada dimos una charla en el Liceo Alberto Valle a un grupo de 100 y pico de jóvenes estudiantes del último año de bachillerato. Con ellos se creó un club de recolectores, y nosotros ahí, en esos otros programas que estamos implementando, a todos los cursos de bachillerato que se quieran involucrar con nosotros, le vamos a garantizar que por una X cantidad de botellas o de plástico que recojan durante el año educativo, se va anotando como en una hoja de banco donde usted va depositando ahorros, y entonces le decimos, bueno, cada estudiante son 100, tiene que buscar 1000, 2000, 3000 botellitas durante el año, no sé cuántas. Eso se le dice en función del tipo de graduación que quieran hacer. Nosotros le vamos a garantizar la sesión de fotos del estudiante, le vamos a garantizar la toga y birrete, le vamos a garantizar una fiesta para el grupo. Es decir, que ya esos muchachos no tienen que salir a la calle a estar haciendo rifas, a hacer peajes, a estar buscando recursos por diferentes vías. Pero también vamos a arrancar en enero con 25 mujeres en Ramón Santana que las van a ser entrenadas en artesanía a partir de plástico. Y ya estamos con la alcaldía de Ramón Santana haciendo algunos ejercicios para que esa artesanía sea colocada en Cueva de la Maravilla, en el Hotel Playa Nueva Romana, en otros hoteles, y que se puedan crear 25 microempresas de 25 mujeres que puedan vivir de eso desde su casa, haciendo diferentes tipos de objetos artesanales a partir del plástico, y generar con qué vivir. Pero además, quienes se quieran dedicar a recolectar, estamos hablando que una persona que recolecte
3.000 botellitas diarias, que salga en una motocicleta, que salga en un triciclo, que se dedique a eso. Ya le estaba diciendo, en Macorís se producen de plástico casi 100.000 libras. Si la lleva botellita por 21 son 2.100.000 botellitas diarias. Diarias, Quiere decir que si usted recoge 3.000 botellitas de 2 millones y pico, no es nada. Usted se puede ganar con 3.000 botellitas promedio diarias, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero anda por ahí, usted se puede tener un sueldo de 10.000 pesos mensual con la fundación. O sea, nuestra fundación, que se llama Fundación Dominicana para la Promoción de la Economía Naranja, Fundopen, está trabajando en esos proyectos de reciclaje, pero también en el fomento de la educación. Venimos con un programa educativo donde ya estamos en conversaciones con autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y un estudiante que quiera hacer una carrera completa, nosotros, si nos busca 2.500 botellas al mes, nosotros le pagamos la matrícula completa de la universidad. Economía Naranja se llama la fundación. Sí, la economía naranja es la que tiene que ver, es un concepto nuevo que apenas tiene alrededor de 10 años manejándolo el Banco Interamericano de Desarrollo. Maneja lo que es el desarrollo de estrategias para los pueblos a partir de la cultura, de la gastronomía y del reciclado. O sea, esos tres componentes básicos, música, la cultura te abarca todo tipo de arte, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, la cultura genera una cantidad enorme de riqueza. ¿Y cuál es una de las cosas que aquí no se le ha querido prestar atención? Si usted observa en la historia de San Pedro de Macorís, ¿cuál es uno de los grandes fuertes? Es justamente la cultura. Exacto. Nosotros tenemos un crisol de razas que ha generado, por un lado, una cantidad enorme de poetas nacionales, que somos la única provincia de República Dominicana que tiene 3 poetas nacionales. Tiene a Pedro Mir, tiene a Gastón Fernando del Igne y tiene a Víctor Villegas. 3 poetas nacionales. Pero además de eso, después de Salomé Ureña, la poetisa de más alto nivel ranqueada en República Dominicana y fuera del país como una de las mejores es Carmen Natalia Martínez, que fue la segunda mujer que representó a República Dominicana en toda la historia en Naciones Unidas ante la Comisión de la Mujer. Entonces, tenemos una riqueza intelectual, cultural, musical, porque aquí tú tienes a un Julio de Win, Papo de Win, que murió no hace menos de un año, que fue director permanente de la Sinfónica Nacional. Tú tienes ahí a un Bienvenido Bustamante, que está considerado como uno de los mejores músicos de República Dominicana, que ha creado una pieza musical en la que vincula a los Guloya, que no recuerdo ahora mismo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, como dicen, son tantos datos, pero tiene una cantidad enorme de aspectos culturales. Entonces San Pedro de Macorís, que ha colapsado la industria azucarera, porque ya no tenemos los ingenios, que de 39.000 a 40.000 empleados que teníamos en Zona Franca andamos por 10 o 11.000. Entonces la cultura puede ser un elemento importante para atraer a 500.000 turistas que llegan a Bávaro, Punta Cana, y entonces eso pudiera convertirse en una fuente importante de ingresos. Por tanto, yo creyendo en eso, creamos la fundación y estamos comenzando a hacer pininos desde ya, ayudando a personas en ese tipo de trabajo. Venimos también con una editorial que va a comenzar a publicar libros de autores antiguos a través de una bibliografía clásica de San Pedro de Macorís, pero también a promover autores nuevos de San Pedro de Macorís. Y a propósito de eso, también quiero invitarlo a todos ustedes y a la población que me escucha, el próximo viernes a las 2 de la tarde, en el marco de la Feria del Libro, nosotros vamos a poner a circular nuestra última obra, que se titula San Pedro de Macorís, cuna del movimiento feminista dominicano. Viernes 25, día de la no violencia contra la mujer, en el Salón Víctor Villegas, que está frente a la catedral. Ahí estaremos presentando nuestra última obra, que es un esfuerzo que hemos hecho para rescatar algo que en el país han querido quitarle a los petromacorizanos. Siempre se ha dicho que los promotores y el germen del movimiento feminista en la República Dominicana surgió con Abigail Mejía, la famosa autora de Sueña Pilarín y una cantidad de obras importantes a nivel de la literatura, una mujer extraordinaria,
o que fue Ercilia Pepín, la educadora anti-yanqui, luchadora en contra de la ocupación norteamericana, que estaba en Santiago. Pero se desconoce por completo que fue en San Pedro de Macorís donde se fundó la primera revista titulada Fémina en el 15 de julio del año 1922, y que esa revista se vinculó porque para que haya un movimiento tiene que haber un grupo organizado que trabaje en una idea y que propague esa idea. Entonces aquí en Macorís teníamos los tres elementos. Teníamos un grupo organizado a través de la Asociación Iberoamericana de Mujeres, donde el capítulo de San Pedro era miembro de esa organización que tenía sede en España y en Estados Unidos. Entonces teníamos una estructura orgánica, pero además de la estructura orgánica teníamos un medio de propaganda que era la revista Fémina, ¿no? Y teníamos una ideología, porque en el primer número de la revista Fémina, en el editorial, se trazaron toda una serie de lineamientos, con el hecho fundamental para mí de que ese editorial, que ahora también yo voy a publicar el año que viene para el Día de la Mujer en marzo, una compilación de los primeros artículos de esa revista, un libro de más de 600 páginas que ya prácticamente está listo, donde en ese editorial este grupo de mujeres petromacorizanas enfrenta abiertamente a la ocupación norteamericana. Cuando ustedes saben que en esa época estaban los gavilleros y que los americanos aquí salían a matar a la gente donde quiera. Y ese grupo de mujeres, profesoras todas, valientes, en la que estaba Evangelina Rodríguez, en la que estaba Consuelo Montalvo y en la que había una señora apellido Camino, y una cantidad de mujeres que forjaron el nacimiento del movimiento feminista. En este año de 2022 se cumplen 100 años y es una pena que yo se lo planteé al Ministerio de la Mujer, se lo planteé a la alcaldía, que hicieran una celebración para festejar que en Macorís nació el movimiento feminista y que deberíamos rescatar para no dejarle a los capitaleños. ¿Perdón? Ahora para el centenario de la revista, sí, que hizo el planteamiento. Sí, a inicio de año. Me dijeron, sí, es una idea interesante, pero no hicieron nada. Ahí se quedó. Entonces yo publiqué este libro en homenaje a ese grupo de mujeres. El año que viene voy a publicar este otro libro, y quizás si me da tiempo de corregir un libro que está bastante avanzado, que se llama Vida y Obra de Evangelina Rodríguez, donde yo logré en el Archivo General de la Nación compilar toda la obra que ha publicado Evangelina Rodríguez, que no solamente Grano de Polen, el libro que se publicó en la década del 1910-1920, sino que ahí aparecen otra cantidad de cuentos, de poesías, de ensayos, de trabajos publicados en Europa, que nosotros logramos recopilarlo todo, y que sería para tratar algo que tampoco aquí se ha hecho justicia con Evangelina Rodríguez, porque una mujer que vino, que provocó el primer programa para atender prostitutas en San Pedro de Macorís, que generaban numerosas enfermedades, para dotar de zapatos a niños, del programa Gotas de Leche para darle leche a los niños, que hizo todo lo que fuera posible para trabajar con los tuberculosos, que fue quien trabajó directamente con lo del INNE y era quien bañaba diariamente los brazos muñidos de Rafael del INNE, ya en cama, producto de la lepra. Esa mujer, señores, murió de hambre en la calle. Esa gloria que ahora di que alabamos tanto, murió caminando en la calle loca y de hambre, porque Trujillo la persiguió tanto y la metió presa que nadie quería acercársele. Sin embargo, esa heroína ha sido poco reconocida en San Pedro de Macorís. Entonces nosotros en este centenario del movimiento feminista hemos querido rescatar también eso. Excelente. Mire, y ahora que tenemos un liceo de arte, nosotros queríamos entonces pedirle que usted se pase por allá, porque hay muchos talentos nuevos y ahí hay diferentes expresiones culturales que usted le podría ayudar mucho a ellos. Claro. Y nosotros incluso en la fundación ya estamos trabajando con un grupo de amigos en comenzar a definir perfiles de lo que puede ser una artesanía propia de San Pedro de Macorís. Ustedes van a muchos pueblos, por ejemplo Samaná, ustedes encuentran una artesanía a partir del coco. Ustedes van en la zona sur y encuentran artesanía a partir de la iguana y de los pequeños cocodrilos que están en el lago Enriquillo. Y así van visitando, por ejemplo, en Bonao hay una artesanía de barro típica del barro de alta calidad que se produce en esa zona. Sin embargo, en Macorís tenemos pendón de caña
por millones. Así es. Y no se ha producido una artesanía a partir del pendón de la caña que se pierde y se bota, que pudiera ser que identifique totalmente. Pero además tenemos los coches que habían en San Pedro de Macorís. Eso puede ser para rescatarlo. O un cangrejo en una estructura metálica con el SOI Serie 23. Nada más los cientos de miles de dominicanos petromacorizanos que viven en el exterior les gustaría tener en su casa un cangrejo que diga Soy Serie 23. Aquí eso nunca se ha intentado. Entonces, son de las cosas que también nosotros vamos a promover dentro de la fundación. Mira, ahora vi, estuve en casa de Sepúlveda en estos días, un cuadro que hizo Capi, precisamente con un coche, que ya no lo vemos lamentablemente. Claro, claro. Así es. Algunos dirían, es una idea tremendista de Sergio Cedeño. Lo que usted define San Pedro de Macorís es un polvorín. Estuve yo en la escuela 24 de abril estos días y vi que en la dirección de la escuela hay un grupo de papeles dañados porque cuando la calle se asfaltó, entonces hizo que en la escuela entrara el agua, que antes no entraba. Y así una serie de cosas que se han hecho que, bueno, son un bien de una parte, pero se perjudica a otra parte. Claro. ¿Podría vislumbrarse aquí en San Pedro de Macorís? Porque ha ocurrido, no es solamente en esta administración, que si no se está en el poder no hay ideas que se puedan canalizar para el desarrollo de la ciudad. ¿Hay un abanico que pudiera hacerse aquí, que entienda usted, para que el desarrollo se planifique en torno a las bases reales de la ciencia? Mira, lo que pasa es que si tú no sabes a dónde va, ya llegaste. Eso es. Porque tú no tienes claro a dónde quieres ir, entonces a donde cojas ya llegaste, porque no tiene un objetivo de horizonte. Ese es un primer problema que yo siempre he dicho. En San Pedro de Macorís, básicamente con nuestras autoridades, no hay un plan estratégico de desarrollo que diga hacia dónde vamos. Y un plan estratégico de desarrollo tiene que partir de un conjunto de elementos fundamentales. En primer lugar, tú tienes que tener claro cuál es tu visión de la ciudad que tú quieres y cuál es la misión como tal que tú te estás imponiendo ante esa visión. Y esa visión y esa misión tiene que partir de un conjunto de criterios, de principios. Es decir, la ciudad que queremos es con esta característica, con estos valores, con esta normativa, porque si no, es un componente vacío. Cuando tú tienes esos tres componentes definidos, entonces tú pasas a definir un objetivo. Bueno, ya tenemos visión, misión, principio, definimos un objetivo. Cuando tú defines el objetivo, entonces tú dices, yo quiero una ciudad de tal y tal característica, entonces diseña la estrategia. Pero antes de diseñar la estrategia, entre el objetivo y la estrategia tú tienes que hacer diagnóstico. Porque yo le pregunto ahora mismo, ¿cuál es el estado de salud que queremos en San Pedro de Macorís? Si definimos que la población esté saludable y en capacidad de esto, pero que no se mueran X cantidad de gente, ¿cómo tú sabes hacia dónde focalizar si tú no tienes estadística actualizada de los indicadores de salud principales de San Pedro de Macorís? ¿Por qué está muriendo la gente? ¿Cómo está viviendo la gente? ¿De qué se enferman más? Todo ese tipo de cosas, porque a veces vemos las enfermedades físicas, pero ¿y la cantidad de enfermedades mentales? Así es. Y la cantidad de personas que viven aparentemente normal, pero tienen distorsiones psíquicas por diferentes tipos y que son peores a veces que la física que tiene la persona. Entonces, solamente se construye desarrollo a partir de una base de datos y no tenemos, es más que no hay una oficina de estadística actualizada. Entonces, si tú no tienes datos... ¿El censo puede arrojar algo, cree usted? No creo. Puede arrojarte datos sobre la población general, pero sobre todo esos otros componentes. Yo me leí el completo, la ficha de preguntas del cuestionario total. Yo me lo leí de la primera hasta la última pregunta, y en el área de salud solamente te habla si tú tienes, en los últimos tantos meses has tenido problemas de movilidad, si has tenido problemas de ver un poco más o menos. Te hace 4 preguntas sobre eso. Pero después, en la descripción de enfermedades, que lo hacen normalmente los estudios de salud pública en base a los indicadores que se van enviando, eso no existe. Entonces, si tú no tienes esa información, ¿cómo tú construyes indicadores para desarrollar una ciudad? Entonces, ahí hay un elemento, te decía, en que si no tenemos una estrategia para donde queremos llegar, y eso se complementa con algo, y es que no tenemos entonces planificación. Porque tú no tienes un plan, tú no tienes una estrategia, pero tampoco en el día a día
tú vas planificando las cosas que hay que hacer. Entonces eso yo lo pondría de la siguiente forma. Rosana quiere ir a la entrega de unos premios artísticos dentro de 5 meses. Quiere ir espléndidamente vestida y va a hacer un vestido para ir impresionante. Pero comienza a hacer el vestido una manga de una forma, comienza a hacer el cuello de otra forma, comienza a hacerle otra área de otro tipo. Tú vas a tener un collage, pero tú no vas a tener un diseño integral de un vestido. Y eso es lo que está. Un vestido moderno. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. O sea, te vamos haciendo empate y ahí viene lo que tú decías. Bueno, logramos hacer una calle y la asfaltamos y la hacemos acera, pero y las otras que dan acceso, que el agua circula igualito, cuando entonces tú trancas con aceras y contener una calle y no permite que fluya hacia los demás lugares, lo que hace es que acumule el agua donde se hizo la acera y contener y va a inundar todo lo que esté por ahí. Tú tienes que resolver en la totalidad. Vamos a intervenir una calle, no, vamos a intervenir el barrio completo con la línea de curva de nivel, de declive necesario para que el agua vaya a un punto específico y que no inunde ninguna. Si no, va a ocurrir que se van a seguir inundando. Resolviste una aparentemente, pero lo que le está creando es un gran problema. Y además de eso, perdón, te hacen las aceras, te hacen los asfaltos, a veces muy mal hechos, con una capa asfáltica de menos de una pulgada, que lo recomendable es 1,5 pulgadas a 2 pulgadas, y te lo hacen mal, pero además de eso, no le hacen invernales. Y cuando hacen los invernales, no lo limpian. Al tercer aguacero, ya está otra vez taponado todo. Yo le decía hace un ratito que el que no sabe a dónde va, ya llegó. Pero el que desconoce la historia, la repite entonces en forma de caricatura, ¿no? Porque usted no puede intervenir la calle 20 sin saber cuál es el origen de la calle 20 y del entorno, que como tú con mucha propiedad señalas. La calle 20, junto con todo lo que es la parte de Villa Municipal y de la 10 de septiembre, desde la calle 20 hacia el este, ¿no? Hacia el este, que es hacia el barrio Jacín. Toda esa parte fue rellenada en el año de 1942 cuando se hizo el trabajo en el muelle de San Pedro de Macorís, que lo hizo Benítez Resach, un puertorriqueño que hizo todos los muelles en la época de Trujillo de la República Dominicana, y que es el propietario de la mayoría de la tierra que está por ahí, por esa zona, del malecón hacia Imporgá. Entonces, ¿qué ocurre? Eso era una laguna tipo la de Mayén. Y como no había dónde echar tanto lodo y tanta arena de los residuos que estaban en el dragado del muelle, construyeron unas tuberías enormes con unos sistemas de motor, iban impulsando desde el muelle y rellenaron esa parte. Pero ahí el agua está a menos de 2 pies. Sí, te pesa duro ahí. Quiere decir que cuando tú haga la calle 20 y no haga lateralmente los otros sistemas de desagüe, entonces que va a haber problemas en esa zona, porque entonces se van a inundar más, porque ya la calle 20 no se va a inundar porque va a tener sistemas de desagüe, pero entonces todas las demás se van a inundar mucho más que lo que se están inundando ahora. Entonces, para hacer un adecuado trabajo, tú no puedes solamente intervenir la calle 20. Tiene que crear una ruta de escape de agua desde los barrios de Las Flores, Pedro Justo Carrión, Villa Municipal, que corte las aguas y la lleve al mar. Si no la lleva al mar, va a seguir ocurriendo lo mismo. Entonces, lamentablemente no entienden eso. Entonces, te hacen un trabajo como Camilo está aquí. Yo se lo decía que ya resolvimos, porque él vive en Callejón Ortiz, ya resolvimos el tema, digo yo. Dame unos meses, que ya se resolvió el tema del estadio Tetelo Vargas. Veamos en unos meses, porque si no hay una labor combinada, conjunta. Y el gran problema de San Pedro de Macorís, el número 1, es justamente el tema del drenaje. Y nadie lo quiere enfrentar. Es un tema que no lo puede hacer solo un ayuntamiento. Le pidió la comunidad al presidente Luis Abinader cuando vino a reunirse y vimos que no se le prestó la atención requerida. Sergio, siempre nos falta tiempo para seguir conversando con usted. Bueno. Gracias por haber venido esta mañana. Siempre dispuesto a venir cuando ustedes entiendan, con mucho gusto. Tenemos que familiarizar más a Sergio con nuestro programa para que esté más frecuentemente con nosotros, porque hay muchísimos temas que tenemos que hablar con él. Me voy con una pena porque recuerdo cuando usted, alcalde, hizo alianzas con todos los empresarios de San Pedro, con la comunidad. ¿Qué queremos? Compiten con la que están.
Yo sí, como político, entiendo que usted no puede competir con lo que ya están. El político está para administrar la sociedad, no para hacer competencia de esa sociedad.